Vale, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Estamos un poquito tarde otra vez, pero es que estamos con la idea de que todos a la distancia, los hermanos que están lejos, puedan gozarse con nosotros tanto en el sonido del shofar como en la alabanza que es el Shema, cantamos la Brajá, y que podamos tener también todos comunión con esto. Entonces, el día de hoy no es la prueba piloto, es ya el inicio de lo que vamos a estar haciendo, y vamos a empezar cantando, vamos a empezar con el sonido del shofar y posteriormente vamos a ir con el estudio. Entonces, vamos a empezar. Shabbat Shalom a todos, a los que están lejos, a los que estamos aquí. Es un gozo de verdad para nosotros poder estar reunidos. Entonces, sonamos nuestro shofar y empezamos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos, Señor, honrarte y alabarte y glorificarte, y porque podemos hacerlo con nuestras manos, con nuestras bocas, con nuestros pies, con nuestro espíritu, Señor, con nuestra mente, con nuestra voluntad, porque la tenemos rendida a ti, porque esa es nuestra mejor alabanza, Señor. Rendir nuestra voluntad a ti, obedecerte, Señor, es la muestra clara de que hemos entendido que hemos sido salvados por ti, Señor, y que como una acción natural nosotros respondemos en obediencia a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque no nos dejaste a merced de tradiciones vanas, sino que nos pusiste tu brújula perfecta, la Torá, delante de nosotros para poder guiarnos en el camino, en la senda perfecta, esa senda y ese camino que eres tú mismo, Yehoshua HaMashiach. Te damos gracias y te queremos alabar y adorar en esta hora, y lo hacemos con todo nuestro corazón. Recibe esta alabanza, Señor, en tu nombre, en el único nombre que podemos orar, pedir y suplicar y levantar nuestras alabanzas, Señor, es en el tuyo, Yehoshua HaMashiach. Amén, amén. Shema Israel, Adonai Eloheinu.
nosotros podamos recordar tus palabras, porque podamos, Señor, nosotros saber que desde el principio esta fue tu intención, Señor, que es bendecirnos con toda bendición espiritual en tu nombre, Yahushua HaMashiach, en tu muerte y en tu resurrección, es que nosotros somos benditos, Señor. Gracias, Señor, porque cada Shabbat nosotros podemos recordar estas palabras que tú proferiste, Señor, por medio de Aarón, el sacerdote, teniendo sombra, Señor, de quien ibas a ser tú, diciéndonos estas mismas palabras, Señor, años después. Gracias, Yeshua. Te damos, Señor, porque eres bueno y porque reinas sobre nosotros, Señor, y sobre nuestra vida, y podemos estar juntos en unidad adorándole. Qué bendición, ¿no? Sí. Y qué bendición es saber que a la distancia nuestros hermanos también están con nosotros cantando el Shema. Fíjate que eso es algo que David y yo traíamos ya en nuestro corazón, como esa inquietud, ¿no? De decir, nuestros hermanos a la distancia no... Igual y sí la cantan, pero no la cantan. Antes mandábamos por el grupo de Telegram las alabanzas que íbamos a cantar, pero siempre era como no estar en comunión en total, ¿no? En función de la alabanza, a saber si estaban escuchando o no. Pero al día de hoy, con la transmisión así, podemos tener la confianza y la tranquilidad y la seguridad de que al menos hemos hecho lo que es necesario para que esta adoración a nuestro Rey sea, ¿no? Ya más tarde nosotros como iglesia, en el segundo estudio, pues ya cantaremos otras alabanzas más, pero lo que sí teníamos en nuestro corazón era el que tanto el Shema como la Brajá pudieran ser escuchadas por los hermanos, y el sonar del shofar, que cada semana nosotros lo tocamos también y que va entrenando nuestro espíritu, nuestro oído espiritual, exactamente como dice Pili, nuestro oído, y es nuestro oído espiritual. Entonces, pues Shabbat Shalom, vamos a empezar con el estudio de esta semana. Acuérdense que durante las fiestas no se ha puesto, ¿cómo se llama? Porción, porque las porciones se han terminado, nos falta solamente la última, para allá. Y nosotros a veces no vamos un poco con el calendario con respecto, entonces en algunas fiestas, por ejemplo, sí damos la parashá que iba, o damos un especial, o el especial lo damos diferido. En esta ocasión vamos a tener un especial de Yom Kippurim, ¿no?
¿Por qué? Porque, bueno, este lunes, a la caída del sol, empieza esta solemne fiesta. Entonces porque como yo me alargo siempre, vamos a empezar mejor con lo que tengo preparado para que no nos vayamos tan largos. Entonces, las fiestas del Eterno, les pongo yo aquí como introducción, deben ser un gozo. O sea, si no son de sumo gozo para ti las fiestas del Eterno, entonces no estás entendiendo lo que son las fiestas del Eterno. Deben ser de sumo gozo estas fiestas porque representan cosas que nos dan sumo gozo, ¿no? ¿Se acuerdan lo que representan las 3 primeras fiestas de primavera? Rápidamente, que alguien que me lo pueda decir. ¿Qué representan las 3 primeras fiestas de primavera? Pesach, Matzot y Shavuot. ¿Perdón? Claro, se conmemora, claro, históricamente cuando salieron de Egipto y cenaron el primer Pesaj. Pero para nosotros que hemos entendido que el Ruach HaKodesh nos ha dado ya la película entera, nos ha iluminado con la sabiduría que solamente Él puede dar, porque entiendo que es el Ruach HaKodesh solo el único que puede dar esta sabiduría, en el sentido de que la gente que no tiene Ruach HaKodesh no lo puede mirar, como que no le parece, no le resulta. Pero nosotros que sí hemos sido bendecidos por el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, hemos sido puestos en santidad con la mente de nuestro Mashiach, de Cristo, podemos comprender y mirar la película entera y saber que estas 3 primeras fiestas representan o tienen que ver con la primera venida de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. En Pesach, siendo Él el Corbán perfecto que moriría en la cruz. En panes sin levadura o matzot, que representa lo que hizo en la cruz, limpiarnos, quitarnos de toda levadura, quitarnos de toda imperfección y de toda esa corrupción que había que había delante nuestro y que no nos permitía tener acceso a Él. Y en Shavuot, el derramamiento del Ruach HaKodesh, la promesa, ¿no? De yo estaré con ustedes, siempre estaré con ustedes, yo les guiaré, ¿no? El Ruach HaKodesh que lo que hace es que nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos muestra, nos guía. Entonces, estas 3 primeras fiestas de primavera son las que pasaron en primavera, válgame, ¿no? Y por eso tiene sumo gozo para nosotros festejar esas fiestas, porque representa lo que ya hizo nuestro Mashiach, como la primera parte de la redención. No solo de nosotros, acuérdense, sino de la humanidad entera. La naturaleza, acuérdense que gime a una, dice, esperando ser redimida también, porque en la caída también hubo caída para lo que es la creación entera. Hubo un trastorno en la creación completa. Entonces las siguientes fiestas son las fiestas de ¿qué? De otoño. Las fiestas de otoño. ¿Y estas fiestas qué representan? Si las 3 primeras fiestas representan la venida de nuestro glorioso, bendito Hashem Yehoshua, ¿qué representan? La primera venida de Él. ¿Qué representan las fiestas de otoño? Su segunda venida. Así es, ¿no? Hablan de la segunda venida de nuestro Rey, de Cristo, para los que estén viéndonos y digan, bueno, a ver, espérame, ¿quién es Mashiach? ¿Quién es Yehoshua? Porque están hablando como raro, ¿en qué idioma están hablando? Bueno, entendemos que los nombres en hebreo no deberían haber sido nunca traducidos, como ningún nombre debería ser traducido, porque pierde el significado real. Jesucristo no es otra cosa más que el nombre de Jesús, Yehoshua transliterado a un nombre que se le asemejaba o se le parecía a Jesús y al final terminó siendo Jesús, pero que no significa nada. El problema de Jesús con el nombre como tal, claro, el Señor cuando tú oras toda la vida a Jesús y sigues orando inclusive Jesús, Él sabe que es aquel al que te refieres porque Él conoce las verdaderas intenciones de nuestro corazón, dice la Escritura, ¿no? Pero una vez que lo conocemos, entendemos y sabemos que su nombre es Yehoshua, que significa salvación, Dios salvándonos toma una dimensión totalmente distinta, ¿no? Entonces, cuando Hamashiach no es otra cosa más que el ungido, en quien permanece la unción, que es lo mismo que Cristo en griego, pero de una manera un poco más sin tanta profundidad, que está lleno de aceite, ¿no? Del aceite de la unción, se te entendería. Pero en la realidad es
la obra majestuosa de Jesucristo, para los que aún todavía no tienen dominado al nombre de original, Yahushua HaMashiach, ¿no? Es lo que da y que permitió que nosotros podamos hoy, con una visión escatológica y profética, festejar estas tres fiestas que nos restan. Ya festejamos una de ellas. ¿Cuál fue? La acabamos de festejar. Yom Teruah. Así es. Dice Pablo, Shaul, el apóstol, que al sonar de la final trompeta, ¿qué? El Señor vendría. El Señor vendría. Y sucederían un montón de eventos de los que hemos hablado la semana pasada. La transformación de los que estamos vivos, la resurrección de los que han muerto, ¿no? Con una nueva naturaleza, con un nuevo cuerpo. Dormirán los que no creyeron, dormirán los que no entregaron su vida a Mashiach, los que no obedecieron a Hashem y que no conocieron a Yehoshua, por ejemplo, en su momento. La semana pasada teníamos ahí una pequeña plática con respecto a ¿y qué pasaba con los que no habían conocido? Y por eso Pablo nos instruye en donde el Señor nos dio conciencia, esta conciencia que nos justifica y reprende, ¿no? Y se vuelve... Exactamente, ¿dónde? Hoy vamos a continuar. Hoy vamos a continuar con David, con eso, por la tarde. Entonces, qué bueno, fíjate, qué bueno, ¿no? Pero la primera fiesta, Yom Teruah, el sonar de la final trompeta. Y recordemos, y algo que también voy a mencionar más adelante, es que estas tres fiestas representan un solo evento, ¿vale? No es que, por eso les decía yo, 10 días después o 10 minutos después, la semana pasada, no sabemos, pero dice que 10 días después, nosotros tenemos como ordenanza, 10 días después de que ha sido sonada la trompeta, observar un ayuno completo, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Pero tal vez en ese momento sean segundos los que pasen, porque sonará la trompeta, serán resucitados los que fueron, habrá un juicio, y en ese juicio habrán sido encontrados culpables los que eran culpables. Todos somos culpables, pero habremos sido encontrados inocentes, no inocentes, sino redimidos, algunos, ¿no? No culpables. Bueno, es que no, culpables somos todos, pero hemos sido encontrados redimidos, ¿sabes? Redimidos, eso es muy importante. Fuimos perdonados, exactamente, ¿no? Por el hecho de haber creído en nuestro Señor Yehoshua. Y en ese momento ya hay un juicio. Yom HaKippurim está en proceso. Pero nosotros lo observamos 10 días después y lo hacemos porque el Señor busca didáctica. 7 días de panes sin levadura. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, me libras me limitas la levadura durante 7 días, ¿no? Glorioso pan que tanto nos encanta y cosas por el estilo. Es didáctica pura. ¿Por qué cenar en la cena de Pesaj? ¿Por qué las hierbas amargas? Es didáctica pura. El Señor el Señor busca que nosotros, como si fuésemos pequeñitos, que a veces parecemos más que de lo que parece, y que entendamos y que conozcamos y aprendamos de esa didáctica. Entonces, en esta ocasión hay una didáctica que es aún más fuerte todavía, y vamos a ver de qué se trata en este asunto, ¿no? En este Shabbat estudiaremos con respecto a la fiesta que da inicio este lunes a la caída del sol. Recuerden que todas las fiestas, todos los Mikra Kodesh son Shabbat, un Shabbat alto, un Shabbatón, ¿ok? Entonces, nuestra fiesta que vamos a empezar es Yom HaKippurim, este lunes a la caída del sol, y vamos a empezar con nuestro estudio. Vamos a leer, vamos a Levítico 23, vamos a entender de dónde sale esto y dónde es donde el Señor nos ordena, nos demanda que nosotros observemos esto. Levítico 23, 26 al 33. Del 26 al 33. Y dice así: Hashem le habló a Moshe diciendo, igual para los hermanos que igual están conectándose, que no entienden muy bien en el hebreo, nosotros entendemos que el nombre del Señor no conocemos la pronunciación real, correcta, y sería un poco osado de nuestra parte pronunciar de manera arbitraria o transliterar, inclusive, imagínate nada más, el nombre del Eterno. Entonces, como no sabemos cómo se pronunciaba el Yod Hei Bab Hei,
porque no tenemos la pronunciación exacta de ello. Sabemos que su nombre son esas 4 letras. Entonces nosotros hacemos referencia al nombre de las 4 letras cuando decimos Hashem. ¿Qué significa el nombre? Y que significa el nombre. Pero no es el nombre cualquier nombre. Se hace referencia al nombre, a el nombre de las 4 letras de Yod, Hei, Vav, Hei. Entonces, siempre que encuentres en tu Biblia Yod, Hei, Vav, Hei, pues no se dice Yod, Hei, Vav, Hei. Podrías decir Adonai directamente porque es nuestro Dios, o podrías decir Yehoshua inclusive, ¿no? Por ejemplo, que es el nombre revelado, ¿no? El nombre que se nos le dio a los hombres por sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor, el Rey. Mi mamá, por ejemplo, siempre dice Yehoshua cuando lee esa parte, y es perfecto, pero para que sea didáctico y sea más entendible, nosotros siempre decimos Adonai o decimos Hashem. Entonces siempre que escuches que yo digo Hashem es porque está ahí el nombre de las 4 letras. Yod, Hei, Vav, Hei. ¿Ok? Entonces, Hashem le habló a Moshe diciendo, es 23 del 26 al 33. Mira el día 10 de este 7º mes, es el día de la expiación. ¿Ok? ¿Qué mes es? ¿Se acuerdan qué mes es? ¿Qué mes? Tisrei. Tisri. Bueno, Tisri, claro. La pronuncia Tisri, ¿no? Ok, entonces en el 10º día de este mes es lo que se ha denominado Día de la Expiación. Ya vamos a ver un poquito más a fondo esto, que no es tan así, pero sí es una expiación, pero tenemos que profundizar más. Será una ocasión sagrada para ustedes, practicarán la negación propia y traerán una ofrenda encendida a Hashem. ¿Ok? No harán ningún trabajo durante este día porque es un día de expiación, el cual se hace expiación en favor de ustedes delante de Hashem, su Elohim. Elohim, acordémonos siempre que está hablando de qué. Y esto me gusta a veces darlo porque a veces hay nuevos o los que ya han estado escuchando y a veces se nos escapa un poco, ¿no? Ayer mi mamá me decía algo muy importante, me decía, oye, esto del hebreo a veces no a todos se nos da, y hay que explicarlo. Entonces, pues claro que hay que explicarlo y hay que guardar también en nuestro corazón el significado de ello y poco a poco irlo haciendo parte de nuestro lenguaje, porque no es lo mismo decir Dios, que no es una traducción, ni siquiera es una traducción, es una manera es una forma idiomática, tal vez griega, ¿no? Y sobre todo pagana, ¿no? No es lo mismo decir, claro, no nos vamos a meter en la onda de no digas Dios nunca, porque entonces ya estás invocando algo que no es, pero en tu corazón sabes que vas a referir. Claro, pero nosotros sabemos que Elohim, ¿no? En la traducción sería el equivalente a el amor manifiesto del Señor, ¿no? Elohim no significa más que, en plural, dioses. Si nos vamos a la forma, ¿cómo se llama? Pura y dura. Elohim significa eso, enviado, dioses, ¿me entiendes? No enviado, perdón, dioses, ¿no? La traducción moderna, por decirlo así. Pero nosotros debemos, y por eso cuando dice Elohim, lo que se está refiriendo en plural es a los atributos de Dios, ¿me entiendes? Por eso dice nuestro Elohim, estás hablando de todos los atributos de nuestro Señor, de todos sus atributos, pero el más importante de ellos, ¿cuál es? En el que se engloba toda la misericordia, la bondad, la magnificencia, todo lo que es Dios. ¿En dónde se engloba? En el amor. Entonces, cuando nosotros escuchemos Elohim, piensa siempre que se está hablando de la manifestación pura de nuestro Creador, que es el amor. Entonces, cuando dice Hashem, su Elohim, es Dios, el Señor amoroso, su Dios amoroso, ¿me entiendes? Su creador, el todo, que es la manifestación pura de Él. Entonces, dice, de hecho, cualquier persona que no practique la negación propia durante ese día será cortada de su parentela. En sus versiones, ¿cómo dice? ¿Igual? Vale, es que estás leyendo la misma versión. Pero, ¿cómo dice en alguna otra versión? ¿El cuál? Dice, en el 28. En el 29, perdón. Al final del 29 dice. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. De su pueblo, exactamente. ¿No? Exactamente. Entonces,
Ha dicho 28. Ah, mira, fíjate, esa versión está buena porque dice directamente no afligir, sino el ayuno. Habla de ayuno directamente, ¿no? De todo aquel que no practique el ayuno, que no observe este ayuno, entonces será eliminado de su pueblo. En el original dice, afligir tu pescuezo. Claro, afligir el nefesh, ¿no? Claro, ¿cómo afliges tu nefesh? No vas a dejar de respirar, ¿no? Porque por el nefesh también respiramos. Porque dejamos de respirar y lo afligimos tanto que morimos. ¿Cómo afligiremos entonces el nefesh? Si en el original dice eso, pues ayunando. Ahora vamos a ver que esto es mucho más profundo que un simple ayuno de alimentos. No hagan ninguna clase de trabajo, dice. Esta es una ley perpetua para todos los siglos en sus establecimientos. O sea, no es del pueblo solamente que recibió la Torá, las tablas, y ellos nada más. Ya después se abolió, ya no hay para qué observarlo. Pues no, nuestro Dios no es un Dios bipolar, no es un Dios que cambia, no es un Dios que dice una cosa hoy y después otra después, sino que es una ley perpetua. Esto es una mitzvah, es un mandamiento perpetuo. Eso se llama Juká Olam. Exactamente, por todos los tiempos, Olam, ¿me entiendes? Por siempre y para siempre. Por todos los siglos, como dice nuestra versión, en sus establecimientos. O sea, donde quiera que estés. No, yo no guardo Yom HaKippurim porque yo no estoy en Israel. Y pues como no estoy en Tierra Santa, nada más, ¿no? Pues yo no voy a guardar. No, pues claro que no. En sus establecimientos, donde quiera que se encuentren. ¿Te fuiste a la Patagonia? Pues en la Patagonia. Hombre, si es que eres pueblo, si no eres pueblo... Bueno, no sí, celebrarás hombre, nada. esto es para el pueblo, ¿eh? Claro. Estas fiestas son para el pueblo. Literalmente. Son inscritas ahí y enseñadas e instrucciones para su pueblo. Entonces, exacto, es muy buena observación. Todo el mundo dice allá afuera, no festejo eso. Bueno, porque no eres pueblo. En cuanto entiendes que eres pueblo de Dios, como cantamos hace rato, cuando entiendes que eres pueblo de Dios, que has sido comprado y que no más te perteneces, porque el Señor ya pagó por ti y te injertó literalmente en su pueblo, ¿no? Porque me escuchaba yo hace días a un hermano, no recuerdo quién era, pero escuchaba que decía, en la Nueva Jerusalén, en la celestial, hay solo 12 puertas. No está la puerta de los gentiles, no está la puerta de la iglesia. Hay 12 puertas. Si eres pueblo, eres injertado en las 12 tribus. Literal. Tal y como se le instruyó a Josué. ¿Se acuerdan? A Yehoshua Binum, el hijo de Nun. Todo extranjero que venga y cuando llegue al pueblo, ¿no? En la tribu en la que se encuentre, ahí se quedará y pertenecerá a ella y no será más un extranjero. Su Dios será. ¿Se acuerdan? Y ellos guardarán mi ley, mis estatutos y mis preceptos, y yo seré su Elohim, su Señor, su Adonai. ¿Ok? Entonces, es perfecta esta observación. Donde te encuentres, se tiene que observar esto. En México, pues en México. En Colombia, pues en Colombia. ¿No? Pero tenemos que observarlo, porque es un mandamiento. Será un Shabbat de completo reposo para ustedes, y practicarán, y vuelve a decir, la negación o el ayuno, ¿no? La negación propia. A mí me gusta esta versión que dice negación propia, porque es lo que haces. El ayuno es el nombre práctico para entender lo que vamos a hacer. Y te vas a dar cuenta que se van a ayunar de un montón de cosas, no solamente comer, ¿no? Pero es una negación. Vas a negar a tu carne lo que necesita. En todos los sentidos, en todos los aspectos. Será un Shabbat completo, de completo reposo para ustedes. Practicarán la negación propia. En el día 9 del mes, por la tarde, de tarde a tarde, observarán este reposo. Hashem le habló a Moshe diciendo, bueno, este es el 33, ya después la siguiente fiesta, perdón, este 33 ya no iba ahí. ¿Ok? Entonces, se queda en el hecho de que observaremos un completo reposo. Vamos por favor a Vayikra, Levítico 16, del 29 al 34.
Y habla también de esto. Dice, esta será para ti una ley perpetua. ¿Te das cuenta cómo lo repite? Es importante que lo entendamos. En el mes séptimo, en el día 10º del mes, ustedes practicarán la negación propia y no harán ningún tipo de trabajo, ni ciudadano, ni el extranjero que reside entre ustedes. Porque en este día se hará expiación por ustedes para limpiarlos de todos sus pecados, dice. Y entonces tú tienes que empezar a mirar tienes que ponerte las gafas de la eternidad, de lo escatológico y lo profético y de la obra majestuosa de nuestro Señor para el fin de los tiempos, cuando lees esto. ¿Me entiendes? Porque este será un día de expiación para ustedes, para limpiarlos de todos sus pecados, y ustedes quedarán limpios delante de Hashem, para después volverlos a ensuciar. Pues no. Porque esa es la práctica finalmente que tiene el pueblo judío, ¿no? El pueblo judío practica esta negación propia y este ayuno completo con un fin. O sea, nosotros respetamos las tradiciones, pero tenemos que observar no las tradiciones de un pueblo, sino las leyes, mandamientos, estatutos e instrucciones que nuestro Creador nos ha dado, y hacer y vivir y actuar y festejar y cumplir conforme a lo que nos ha enseñado el Señor, no conforme a lo que hemos aprendido de tradiciones, de religiones y de posturas humanas. ¿Entendemos? Deberíamos desaprender lo anterior. Exactamente. Esa es una realidad. Y gracias, Jenny, porque lo comentas. Porque es que cuando llegamos a estos puntos en donde hay cosas tan medulares para que nosotros podamos estar honrando al Eterno verdaderamente como debemos honrarle, debemos entonces también saber, entender y conocer que lo que aprendimos en el pasado no era del todo correcto. Que inclusive, sin importar qué tan grande sea la fracción o el colectivo que festeje de tal o cual forma, no es lo correcto. Esa es la razón fundamental por la que nosotros hoy guardamos y seguimos el calendario caraíta, no el rabínico. Porque no importa que medio Israel guarde las fiestas de manera distinta, en días distintos, nosotros vamos a pegarnos a lo que es correcto, a lo más cercano a la verdad, a lo real. Entonces, cuando nosotros festejamos y guardamos las fiestas, no lo hacemos al estilo judío. Esto quiero que quede muy claro, ¿no? Es más, inclusive cuando guardamos Shabbat, no prendemos 2 velas. No hay en ningún lado la ordenanza de prender 2 velas. Y cuando tú vas al Sidur encuentras la oración para inicio de Shabbat, dice, bendito eres tú Adonai, ¿no? Que nos ordenaste prender 2 velas. Nos ordenaste comer el pan trenzado. Nos ordenaste que hubiera vino y que hubiera pescado. ¿Cuándo nos ordenaste esto, Señor? ¿Cuándo nos ordenaste estas cosas? Pues no. Como el famoso, y platicaba yo ayer con mi hermana, ¿no? Con una hermana que estamos mucho en contacto, que es de México, ¿no? Y hablábamos intentaba yo hacerle entender un poco, o como que comentarle con respecto a esto del Año Nuevo. O sea, en ningún lado está inscrito en la Torá que es un año nuevo civil. Claro que se hace así civilmente para poder tener un conteo de los años, pero en ningún lado dice, y observarás el año nuevo. Nada. Esta es una tradición y es algo cultural. Debemos observar el año, sí, como los cumpleaños. No de ningún lado te dice, festeja el cumpleaños, ¿no? O conmemorarás la fecha de tu nacimiento con grandes sonidos de trompeta y fiesta y de hecho, por ejemplo, fanfarrias. Si se le quisiera ver el lado positivo a esto del año nuevo, pues se tendría que ver con un sentido afinitivo, como el ciclo de la Torá. Claro, exactamente. Y a eso iba, ¿no? Que realmente nosotros tenemos que tomar lo bueno. ¿Por qué? Porque es cuando termina el ciclo de la Torá al final, ¿no? Que todavía no termina, ¿eh? Termina hasta después de Sukkot. No, pero por ejemplo, y lo representan después de Yom Teruah, porque se supone que el Señor habrá venido y habrá terminado el fin de los siglos. Claro, exactamente. Pero fíjate nada más. Pero no hay una visión realmente correcta de esto, porque no se está guardando el día porque el Mashiach venga. ¿Me entiendes? En todo caso, Yehoshua pondría el año nuevo judío, pues Mishivim Atzeret. Claro, o sea, es que si habría que festejar algo,
sería en Shmini Atzeret, ¿no? Cuando realmente el proceso terminó y entonces por completo nos espera solo la vida eterna. Entonces tenemos que ser muy sabios en el sentido de saber cuáles son las fiestas, ¿no? Por ejemplo, Que Shmini Atzeret tampoco lo celebran. no lo celebran, pero sí está ahí, o sea, nosotros debemos observarlo, ¿no? Y ojo también, por ejemplo, yo ayer mencionaba, y no quiero extender mucho en esto, pero creo que es importante, la fiesta de Hanukkah, por ejemplo. Es una fiesta que no es otra cosa más que tradición. Qué bueno quien lo quiera festejar. Baruch Hashem, qué alegría que te quieras tú unir al sentir judío en el sentido de festejar la fiesta de Hanukkah. Pero no es una fiesta... Al final es lo mismo que Purim. Y a eso iba, ¿no? Que era la tercera fiesta que iba yo a mencionar, Purim, ¿no? Y que el día de hoy, no me atrevería yo a ir a Israel para festejar Purim ni de broma, ¿no? Porque es una bacanal terrible, carnavales y cosas, o sea, no, Que se pierde el sentido de lo que realmente de lo que verdaderamente era, como el ¿no? de la menorá, como ese Entonces, milagro que no se acabó, pero exactamente, pero ojo, el milagro de la menorá no es un milagro que nosotros podamos constatar, porque está inscrito en un libro que no está en el canon, punto número 1, ¿no? Y es un milagro que, bueno, sucedió o no sucedió, pues nosotros observaríamos, si es que lo observamos, como algo que fue un milagro, ¿no? Pero que tampoco podemos nosotros saber si realmente pasó o no. Y no está inscrito en la Torah. O sea, en todo lo que es el Tanaj, no está en este libro, por ejemplo. en la tradición está. ¿No? En la tradición está, pero no así para nosotros. Y creo que, estaba pensando yo en la noche hace rato, en la noche cuando estaba pensando en todo esto y decía, hombre, no es que nosotros vamos a volvernos ortodoxos en el sentido de solo lo que está escrito en la palabra, pero sí, porque lo demás puede causar confusión, ¿no? Y entonces nosotros debemos buscar lo que está inscrito ahí, ¿no? O sea, Moshe nunca instruyó que se prendiera una menorá de 9 velas y que la del centro quedara encendida todo el tiempo y que con esa se prendieran las otras porque era no sé cómo se va todo esto, pero no lo practicamos, no lo guardamos porque es una tradición. Ya. No así las demás fiestas, que están inscritas todas en Levítico. Entonces, será un Shabbat completo, de reposo completo para ustedes, practicarán, nuevamente dice, la negación propia, es una ley perpetua. El sacerdote que haya sido ungido y ordenado para servir de sacerdote en el lugar de su padre hará expiación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y tú tienes que empezar a pensar, ¿quién ya hizo esto de manera perfecta? ¿Quién es quien ya ejecutó este sacrificio de manera, esta expiación de la que se va a hablar ahí? Que es la que perdonaba esos pecados temporalmente en aquellos días. Dice, se pondrán las vestiduras de lino, vestiduras sagradas, purificará el santuario interior, purificará la carpa de reunión y el altar, y hará expiación por los sacerdotes y por toda la gente de la congregación. O sea, él hará expiación por todos. Esta será para ustedes una ley perpetua para hacer expiación por los israelitas, por todos sus pecados una vez al año. Y Moshe hizo como le había mandado Hashem a Moisés. Nosotros tenemos que mirar esto de una manera profética, mucho más allá. Préndete esta luz, no está prendida, está solamente esta, para que si se ve un pajito a la luz, pueda, que de repente se va y se baja un poco. Entonces, nosotros debemos mirarlo de manera profética, al futuro, ¿me entiendes? Escatológicamente hablando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que mirar que esto ya sucedió. Ya hubo un sumo sacerdote que hizo esta expiación. De hecho, por ejemplo, el Corbán que se expiaba en Yom HaKippurim es Corbán Pesha. O sea, es el pecado que era imperdonable y que ningún sacrificio podía perdonar. Podía expiarlo más que en Yom HaKippurim por medio del rociamiento del Capore. Exactamente. O sea, la sangre en la tapa. Que la gente estaba tan nerviosa y tan ansiosa de saber, claro, cuando el sacerdote saliera, si iba a salir ¿cómo? No culpable o culpable. Exacto, o si iba a salir. O si iba a salir. Porque entraba, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Santo. Entraba al lugar santísimo, atrás del velo que después fue. ¿Cómo ese velo? ¿Qué le pasó a ese velo? Se rompió. Fue desgarrado. Fue roto por la mitad. ¿Qué representa? Esto
que nuestro Señor nos dio libre acceso, que el sumo sacerdote ya ejecutó el sacrificio perfecto. Y por eso todo aquel que en Él crea tendrá vida eterna. Por eso todo aquel que en Él confíe tendrá salvación. Y será despertado en el último día al sonar de la final trompeta. Y este juicio del que estamos hablando aquí, cuando se ejecute, serás encontrado, no que no pecaste, sino perdonado. Y no así redimido, y no así los que no. Entonces, justificado. Perfecto, así es. Justificado. Porque alguien pagó por nuestros defectos, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Esta convocación santa, les pongo yo aquí, se celebra 10 días después de Yom Teruah, el 10 de Tisri, como habíamos dicho antes. En el calendario hebreo, que corresponde al nuestro, que es el día 25 de septiembre en este año. Conforme al calendario caraíta. Exactamente, conforme al calendario caraíta. Y, bueno, el 25 conforme al calendario gregoriano, que es el calendario en el cual hoy se mueve el mundo, ¿no? Y por eso tú vas a ver que nosotros no ponemos el año 5700, no. Siempre ponemos 2023 o 2022, para que sea de mucho más fácil entendimiento y para los hermanos que no entienden y comprenden que el calendario hebreo sigue andando y funcionando, pero que no se usa, y por eso nosotros siempre hacemos referencia del año gregoriano al que se encuentra, ¿no? O al que nos encontramos. Es que incluso nosotros somos los que dilucidamos los días bíblicos. Claro, porque el claro. mundo en general no los observa ni los ve, exactamente. 4 horas. Exactamente. Las 0 horas. Y por eso nosotros empezamos el Shabbat a la caída del sol y terminamos el Shabbat a la caída del sol. No a las 6 de la tarde, no a las 6:30, no en el horario de Israel, porque es el horario santo. No, sino al horario de la caída del sol. Y si en este país, como España, la caída del sol en el verano, en lo más álgido del verano, es a las 10:30, 11 de la noche, pues a esa hora empezará el Shabbat. Porque a esa hora se pone el sol. A esa hora vemos caer el sol. De hecho, unas puestas increíbles y las más preciosas que tenemos aquí, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues entonces, y ahora conforme se van acortando los días, ¿no? Bueno, empezamos a hacerlo más temprano. 7:30, 6, 8, la hora que sea. ¿Entiendes? A las 8. A las 8:08. El día de estos Shabbat está así. Fíjate, después que venimos de casi las 10:30, 10:40, o casi 11 de la noche, ¿no? Entonces, y este debería ser un día el cual debemos poner muy especial atención, pues es un día sagrado, es un día solemne, muy solemne, yo diría más solemne, ¿no? Porque es un día que si nosotros ignoramos, sería tanto como estar ignorando que hemos sido redimidos, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay un comentario que nos trae un poquillo más como a conciencia de cómo será ese día, que dice que es semejante a un día donde no habrá sonido alguno, donde no habrá ningún tipo de ruido. Es que en Apocalipsis dice que hubo un silencio como de media hora, ¿viste que dice, no? En Apocalipsis dice, y hubo un sonido en la final trompeta, ¿no? Donde al final lo único que se estaba declarando era culpable y no culpable. Exactamente. El juicio se ejecutó y se declaró culpable al que no fue encontrado manchado de la sangre de Mashiach. No decimos del Cordero, porque no necesitamos decir del Cordero, pero sí del Corbán, que representa el que murió expió. ¿Me entiendes? No, porque lo investigamos. Claro, bueno, es que ya... Pudo haber sido un cordero, un chivo, Claro, una paloma. porque la ordenanza te lo permite. Entonces, nosotros no hablamos de Cordero, sino de Corbán, ¿vale? Porque él no era un cordero, era la figura. La gente podría pensar en la figura de un cordero porque fue como... En la única parte donde vas a encontrar tú en toda la Torah que se refiera a Mashiach como un cordero es en Isaías, cuando dice que como un cordero cerró su boca, no dijo nada, guardó silencio y fue al matadero. ¿Ok? Entonces nosotros debemos entender que es un corbán y es el corbán perfecto, ¿no? Sacrificio que nos, claro, que es un sacrificio que nos acerca a Dios porque estábamos destituidos de él. ¿Ok?
Entonces, Yom HaKippurim se traduce comúnmente, como el día de la expiación. Pero sería mucho más acertado observar este día como el día que se nos será quitada la condición en la que vivimos actualmente. Escucha esto, pon atención, porque esta es la base de lo que nosotros guardamos y festejamos en esta fiesta. ¿Ok? La expiación es el perdón de tu falta, aunque no la merezcas, ¿a través de qué? De que alguien más pague por ti. ¿Ok? Por eso vas a escuchar en el mundo que dicen, es que es el chivo expiatorio, porque a este lo aventamos para que este pague por las faltas de todos. No, ni lo merecía, ni lo hizo él, pero ese es el que va a ir a pagar. Es muy común en México, eso del chivito expiatorio, ¿no? Entonces, está expiando, está pagando por algo que no merecía pagar, por algo que no hizo. ¿Me entiendes? Pero la expiación es más como el hecho de que se nos quite, ¿no?, la condición de la que actualmente tenemos. Porque ¿qué sucederá ese día? El transformar de nuestra condición corrupta a una incorrupta, caída a una perfecta. Como si se nos quitara de encima la condición que tiene el hombre actualmente y con ello quedara al descubierto, fíjate, escucha esto, no sé, a mí me gusta mirarlo así, la verdadera naturaleza con la cual fuimos creados. Porque cuando el hombre fue creado en la figura de Adán y en la figura de Eva, ellos eran perfectos y después ellos fueron cubiertos de la falta, del pecado, ¿no?, que los cubrió y que los llenó de la condición y les puso la condición actual. Pero cuando ese día suceda, se nos retirará eso que se nos puso encima y entonces quedaremos como verdaderamente fuimos creados, porque tendremos la naturaleza primigenia. Conoceremos como fuimos conocidos. Exactamente. Tendremos el cuerpo que se nos había dado en un inicio, pero que por la caída y por la desobediencia fue corrupto. Será de esta condición caída de pecado y transgresión de la que seremos librados. Eso es lo que se nos ha quitado o se nos ha descubierto, como cuando algo está cubierto, una tela, y tú descubres y ves la verdad de lo que está ahí, ¿no? Es importante entender esto. ¿Por qué? Porque tus pecados ya fueron perdonados en la cruz, ¿o no? Sí. Claro que fueron perdonados en la cruz. Este año nosotros estamos mordiéndonos las uñas en expensas de si va a ser perdonado nuestro pecado o no. No, porque el Señor ya lo hizo cuando... Exactamente. Nosotros conocemos que hemos sido redimidos. Por eso, la importancia de nosotros, no vivir como en el mundo, no faltar al eterno. Esa es la evidencia de que sea Exactamente, porque te imaginas qué ridículo, siempre le he dicho, qué ridículo se ve al que dice ser salvo porque ha creído en Mashiach, y digo dice, y vas a saber por qué lo digo, que dice ser salvo porque ha creído en Mashiach, porque va a la iglesia, porque guarda Shabbat, porque está guardando la Torah, pero a su manera. No hay fruto. Porque sí, está guardando y tiene una visión de las cosas a su forma. No honra a Adonai, sigue en su vida pasada, sigue en sus formas. Pero yo ya soy salvo, siempre salvo. Hice la oración, yo ya me ungieron, me echaron con unas ramitas ahí agua bendita. ¿Me entiendes? Nada. Sería ridículo, ¿no?, que yo dijera, fui transformado, fui redimido y siguiera viviendo de esa forma. Sería Juan 15:5. Nuestro Señor Yeshua nos dice que es la vid y el que no permanece en mí, Claro. no podéis dar fruto. Claro, pero el estar pegado ahí, gracias, el estar pegado a esa vid es lo que nos dará, ¿no?, vida eterna. Pero tú no puedes estar pegado a la vid pretendiendo ser una manzanita, pretendiendo ser una mora. Bueno, una morita, es un poco igual, es un fruto rojo también. No. Nosotros tenemos que dar fruto de lo que estamos pegados, ¿no? El sarmientito del que hablamos es un sarmiento santo y nosotros estamos injertados ahí.
Entonces, nosotros estamos mordiéndonos las uñas por saber si vamos a ser perdonados este año. Pues no, nuestra redención ya ha sido hecha. Por eso al día de hoy nosotros no podemos guardar la fiesta como la guardaría el pueblo judío, en donde esperan que hoy se escriban las cosas, bueno, no hoy, sino el día de Yom HaKippurim será el día en el que se escriba las bendiciones que tendrá el pueblo y las bendiciones que tú vivirás para este nuevo año. Pidiendo en estos 10 días perdón a todo el mundo. Y ojo, estos 10 días que fueron de Yom Teruah a Yom HaKippurim, pues intentando arreglarlo todo, Es que pidiendo perdón, oye, mira, yo hice mal, pero quiero arreglarlo. ¿De veras? Ese es el plan. Para ellos no ha llegado todavía. Claro, no hay entendimiento de parte Para ellos. no hay Ruach HaKodesh. Por eso yo les decía hace rato que los que tenemos Ruach HaKodesh entendemos esto. El Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿No? O sea, yo no veo en la obra de Mashiach buscando que cada año vayas y pidas perdón, pero después al día siguiente de Yom HaKippurim y digas, bueno, ya se sellaron las promesas, se firmó, perdonado. La libre otro año. Venga, a vivir mi vida otra vez. ¿De qué hablamos? Nosotros no estamos en esa condición. Nosotros estamos esperando la redención final. Pero no la redención de nuestros pecados, sino la de la forma corrupta de nuestra forma corrupta de cuerpo, de existencia, ¿no? En este mundo. Nuestro espíritu ha sido redimido. Por eso, ¿perdón? Sí, nuestro cuerpo. Claro. La redención de nuestros cuerpos. Dice. Exactamente. Estamos gimiendo, esperando. Exacto. Nuestros cuerpos serán transformados, pero nuestro espíritu, por eso yo siempre digo, nosotros ya vivimos la eternidad en este momento. Pablo dice, no obstante, el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva. Claro. ¿Y se renueva por qué? Porque estamos unidos a la vida, como dice Gladys, ¿no? Teniendo la mente de Mashiach. Como dice Juan, ahí con la mente, pegaditos, ¿no? Teniendo la savia, la savia perfecta del Señor, nutriendo nuestros espíritus. Ya sé, ya estoy poniendo viejo, ya, bueno, ya es más, inclusive todos vamos a ir a la tumba, todos vamos a morir, ¿no? Pero no nuestro espíritu. Nuestro espíritu duerme en espera de la resurrección. Que eso es lo que nosotros debemos, es la diferencia de lo que nosotros debemos observar al día de hoy. La palabra kiper es la palabra contraria a kafar en el hebreo, que significa cubrir o tapar. ¿Okay? Es la misma palabra que Adonai usó para decirle a Noé o a Noaj que cubra con brea y la selle para que no se le mete el agua. ¿Se acuerdan, no? Eso se traduce como calafatear. Tú vas a ver algunas vidas que dice y embarró de brea, embadurnó de betún. Calafateó. Génesis 6:14, no vaya, yo lo voy a leer nada más. Construye un arca de madera resinosa, hazla como una arca con compartimientos y recúbrela por dentro y por fuera con brea. Esa palabra que dice ahí, cúbrela, ¿no? Esa es kafar. Pero el contrario de esa palabra es, y el origen de la palabra es kofer, propiamente que significa cubierto, como de betún. Por eso les decía, mira, en el Strong cuando buscas dice cubierto. Figurativamente, fíjate, pero ¿cómo traducen ya? Y vas a ver por qué. Precio de redención. Fíjate, precio de redención o rescate, ¿no? Y es que fíjate, si nosotros ya nos ponemos a mirar a profundidad, ¿qué hizo Noé cuando calafateó el arca? La cubrió de brea toda por fuera y con esto evitó que ¿qué? Que se hundiera, que se metiera el agua y que murieran. Hubo redención en ello. El calafateo de esta, ¿no? Cubría para que fueran ellos. Por eso figurativamente ponen precio de redención, ¿no? Ahora, la raíz kafar dice en el Strong, es el H3722, por quien quiera saberlo. Dice raíz primaria, específicamente de cubrir, ¿no? Figurativamente expiar, dice o condonar, aplacar o cancelar. Fíjate lo que dice en la traducción, como las palabras que se pueden ocupar para esta palabra, ¿no? Anular, apaciguar, aplacar, expiación, limpiar, perdonar. Fíjate, dice que cuando ocupas la palabra kafar, podrías referirte a algo que es kafar, que está propicio.
inclusive purificado Por eso o reconciliado. la Torah dice que el amor hará kafara, Cubre multitud de pecados. Amén. Así es. Amén. Esto debería aplicarse en el sentido de cubrir o condonar literalmente, como cuando tienes una deuda y cuando te presentas a pagarla. ¿Qué dices? Vengo a cancelar mi deuda. Vengo a cubrir mi deuda. ¿No? Fíjate, es muy curioso, pero en la historia de Jacob, cuando vuelve a la tierra donde salió muchos años antes, ¿se acuerdan? Y va a encontrarse ¿con quién? Con Esaf, con su hermano Saúl, ¿no? Esaf. Ahí va. ¿Y qué dice Jacob? Él prepara un regalo. Él prepara un regalo para su hermano. Pero fíjate, no fue solo un simple regalo, un regalito nada más. Fue un acto como de cubrir con este regalo mi falta, su pecado, su falta. Lo que él hizo exactamente. En ese sentido es que él está llevando esta. Por eso el hermano le dice, ¿y de qué vas con todos estos regalos, brother? De hecho, era tanta la incertidumbre que de toda su gente, ellos iban hasta el final. Claro, y los iba mandando por delante, así como, no queremos pensar que fueran los que menos amaran, ¿no? Pero dijo, pues alguien le tiene que tocar. Y dejó a su más amada hasta el final, ¿no? A la que más amaba, a Raquel, ¿no? Hasta atrás, ¿no? Pero fíjate, ¿no? A todas las demás, primero a las siervas, ahí van adelante. Primero los siervos con los... Sí, primero los siervos con los regalos, ¿no? Y por grupos, ¿no? Y por grupos. Y por eso el hermano dice, ¿de qué vas con todo este rollo, brother? Y por tiempos también. Y por tiempos. Porque él está intentando cubrir ¿qué? Está intentando expiar su falta. Y ahí está el kafar también, ¿no? Por haber sido usurpador o haber usurpado, ¿no? La bendición de su hermano. Ya conocemos la historia, ya llegaremos ahí porque ya vamos a empezar otra vez Bereshit y es algo que nos emociona mucho, pero ¿no? Entonces, tenemos que observar que la proyección de esto va mucho más allá solo de quitar los pecados temporalmente de la humanidad. Entendamos esto. Sino de quitar la condición caída que provoca el pecado en el hombre. Porque nosotros hoy pecamos porque tenemos una condición caída. Mira lo que hizo, y vamos a seguir con el buen Justiniano. Fue Justiniano, ¿no? Creo que es él. O no me acuerdo cómo fue el que hizo, que mencionamos hace poco, ¿no? No fue Justiniano, fue otro de los padres, famosos, mal llamados padres de la iglesia, pero no me acuerdo el que se castró, ¿no? Orígenes. Orígenes, ya, gracias, Orígenes, ¿no? Que dio orígenes a un montón de locuras, ¿no? Orígenes, fíjate qué hizo. Castró su cuerpo creyendo que con eso iba a él poder a vencer las desviaciones y la concupiscencia de su carne. Error, porque las ganas de robar no se quitan cortándote las manos. Porque aun cuando ya no tengas manos y veas la oportunidad, te lo robas con la boca o con lo que puedas. Es más, en tu corazón robaste, en tu corazón fornicaste, en tu corazón mentiste, en tu corazón difamaste. Sí. Aunque te cortaras la lengua, vaya, soy un mentiroso, soy un chismoso, ya, no puedo hablar, en tu corazón lo estás haciendo. O sea, el corazón y la condición del ser humano al día de hoy es tan caída y tan depravada que aplicaría la canción cristiana esta para niños que dice, si no tengo mi voz, la lavo con las manos. Si no tengo las manos, la lavo con los pies. Si no tengo los pies, es lo mismo. Si no tuviéramos algún tipo de extremidad, nosotros de igual manera seguiríamos pecando. Claro. No porque no quisiéramos. Por eso siempre les digo, ¿no? Que cuando dice Yehoshua que se corte el pie y la mano y se saque el ojo, ¿no? Y siempre les digo que el día, si nosotros dijéramos, bueno, pues córtense lo que les hace pecar, y después les digo yo de broma que veríamos entrar un pulmón o un hígado, y sería un hígado pecador y un pulmón pecador, ¿me entiendes? O sea, porque nosotros tenemos que, por eso anhelamos, por eso decimos, Joshua, ven pronto, ¿me entiendes? Porque necesitamos que sea transformada la condición de la que hoy tenemos caída. El Señor viene pronto, el Señor viene pronto, ¿eh? Y lo hará así. Pero es necesario que entendamos que en nuestra condición caída es lo que es la representación de lo que festejaremos en esta fiesta, es la liberación de esa condición caída, que se nos quitará para siempre y ya no tendremos esta corruptible forma de mirar las cosas. El orgullo, la soberbia, la altivez, todas estas cosas que se vuelven los regalitos que siempre he dicho yo, que es el pack
que desempaquetó a Adán y Eva. Incluso, ¿no? por ejemplo, aunque en el espíritu estuviéramos sanos, aunque mentalmente estuviéramos sanos, la misma afección en la carne, cualquier enfermedad crónica, degenerativa, cualquier cosa que tenga que ver con una afección en el cuerpo, ya afecta al diseño original. Claro, claro, inclusive la enfermedad. Claro. Por eso en este cuerpo, lo que está diciendo es eso, ¿no? Inclusive este cuerpo corruptible que se enferma está yendo en contra del diseño original, Efectivamente. ¿no? Por eso el Señor dice que Él en su llaga Fuimos, llevó todas las enfermedades, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a su llaga y a su muerte es que nosotros podremos en el día final ser restaurados, ser sanos, hechos nuevos, perfectos, incorruptibles, ¿no? Les pongo yo aquí, cuando Yehoshua vuelva en lo que se ha denominado el Día del Señor, que dará inicio al sonar de la final trompeta, Yom Teruah, el Señor vendrá y quitará la condición corrupta y caída del hombre para darle una nueva. Descubrirá para siempre al hombre de la capa o manto de corrupción que le cubre, hasta ese momento, para darle una condición restaurada al estado primigenio de la creación, antes de que se fuera o que se corrompiera, perdón, o fuera corrupto, ¿no? Cuando esta corrupción provocó, ¿no?, la caída, el conocimiento del mal fue lo que hizo eso. El pacto del que hemos hablado ya. Descubrieron la soberbia, el orgullo, todos esos malas emociones que no debía tener el hombre y que no debería tener existir, ¿no? Y que fueron entregadas y que fueron tomadas por el hombre y que fue lo que degeneró y transgredió la condición original. La expiación, aquí les pongo como se traduce en las versiones comúnmente, sería la reconciliación entre Hashem y los hombres. La restauración total que quitará de una vez y para siempre la concupiscencia en cada uno de nosotros. Y es que, a ver, también tenemos que entender algo que es impresionante. Cada año se rociaba, que se cubría, claro, el caporet, se cubría la tapa, pero ¿de qué era cubierto? De la misericordia y el amor de Dios, pero ¿por medio de qué? Claro, el sacrificio, de la muerte, el corbán, la muerte de un inocente. de un inocente. Eso era lo que cubría a la maldad del pueblo. Y lo hemos dicho infinidad de veces. El pecado del hombre era cubierto temporalmente por la muerte de un borreguito, Había que morir. de un corderito, de un buey. Pero alguien debía morir, Efectivamente. porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Exactamente. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, ese animalito que moría ahí no era más que sombra y figura, lo hemos dicho muchas veces, del que, por eso no podemos pensar solamente en el cordero, porque el día final tendría que haber sido, ¿qué? Un cordero santo, un cordero divino que hubiera bajado. Oh, ahí está el borrego perfecto, mátenlo. No, es un corbán, porque, ojo, el borreguito no podía pagar los pecados de nosotros. Hombre, si el borreguito ni conciencia tiene, ¿eh? Un borreguito es un animal instintivo. Tenía que morir uno igual. Y por eso el Señor se hizo a semejanza. ¿Me entiendes? Y entonces... lo contrario que va a suceder en ese Yom Kippur, que era cuando se quitaba, bueno, se ponía, se cubría, en ese momento, cuando sea el Yom HaKippurim del Señor, que dice la Torah que Él quitará. Claro. O sea, Él quitará ese caporet donde ya no habrá más sacrificio. Exactamente. Será evidente a todos. Porque se nos fue. habrá quitado la condición caída. Ya no habrá más pecado. Porque si el Señor viniera solamente a cubrir los pecados de la humanidad, como lo hacía ese corbán, y después otra vez tuviéramos la oportunidad de pecar en la misma condición, tendría que haber venido cada año el Señor. ¿Te imaginas qué sacrilegio? Por eso es un sacrificio una vez y para siempre. Y por eso nosotros no haríamos ni aunque estuviera el templo y aunque hubiera alguien de la familia de Aarón ahí, estaríamos de acuerdo con que se hiciera un sacrificio, un corbán. Ya se hizo una vez y para siempre y es perfecto. Y nosotros, al igual que como hicimos en Yom Teruah, presentaremos el sacrificio perfecto ese día. Señor, aquí estamos delante de ti y te presentamos a ti mismo, Yehoshua HaMashiach, ¿no? Como quien hizo el sacrificio perfecto y lo cubrió todo, ¿no? Entonces, este es un día de hacer teshuvah en el sentido más profundo de la palabra. Y vamos a decir que es teshuvah no significa solamente un arrepentimiento profundo y verdadero de nuestros errores y faltas, sino de volver a la senda. Porque te voy a decir algo,
Si tú dices voy a hacer Teshuvah estos 10 días y antes de que llegue Yom HaKippurim, uy, es que me he portado re mal. Y tú eres consciente de ello. Entonces eres consciente de que no eres salvo. Escúchame, ¿eh? Porque quien dice, cómo he pecado, ya me tengo que corregir. Este Yom HaKippurim, sí que me arrepiento y ya no voy a seguir más. No has entendido el sacrificio de Mashiach. No has comprendido que Él murió, que su sangre perfecta, preciosa, eterna, ¿no? De la va, de lo que no es, lo que no se nos ha dado a conocer, pero que después se dio a conocer a través de Yehoshua. Toda esa magnificencia, todo eso perfecto se derramó en la cruz para el perdón de tus pecados. Y tú dices, este año sí, de verdad que sí cambió. Este año ya voy a dejar de hacer lo que hacía. No solamente se trata de hacer teshuvah y arrepentirte y por mi culpa. No se trata de eso. Ni siquiera se trata de esa parte, ¿me entiendes? Se trata de un arrepentimiento genuino que te lleve a caminar por el camino de la verdad. O sea, no de dejar de pecar, sino de volver a la senda de la verdad y decir, Señor, pido perdón porque he hecho lo que no debía hacer. Y de verdad he sido tan imperfecto, bueno, imperfectos somos, pero necio, esa es la palabra correcta, ¿no? Porque acuérdate cuál hemos definido, en Proverbios definimos que era necio, ¿no? El que conoce la verdad, el que conoce cómo hacerlo, pero sigue actuando a su manera y a su forma, ¿no? Sabiendo hacer lo bueno, sigue haciendo lo malo. Entonces que nosotros podamos decir, no, Señor, me arrepiento, no como, es que va y viene ya el día grande, no. Que esa teshuvah que tú hagas sea la que te haga volver. Y si ya estás en los pasos, entonces reflexiones y digas, Señor, he caído muchas veces, no por mi gusto, sino porque tengo una naturaleza caída. Y estoy luchando con tantas cosas, Señor, fortaléceme. Como decía, ¿no? La semana antepasada creo que decía el pastor Luis, ¿no? Mi amigo, el dominicano, decía, Señor, tú me has pedido que yo guarde tu palabra, que yo actúe conforme a tu voluntad. Solo te pido que me capacites para hacerlo, porque tengo una condición caída, imperfecta. Necesito cada segundo de mi vida que tú me asistas, pero que tú tengas la conciencia de que estás cayendo. Hemos dicho muchas veces, y en los varones decíamos, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Y hemos dicho que este 7 representa ¿qué? Pues el fin que tiene un principio y un fin las cosas, y que estas caídas que tendrás no es que sean 7, sino que llegará un punto en el que dejarás de caer. Claro. Porque habrás aprendido, porque habrás tenido la lección y habrás fortalecido tu espíritu para no seguir cayendo. Ese es el sentir que deberíamos tener nosotros como verdaderos creyentes. Pablo hace una exhortación cuando está contando su testimonio en Hechos 26 y dice: el Señor me ha mandado para que les abra los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Hasatán a Elohim. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por Emuná en mí. Primero les prediqué a los de Damasco, luego a Jerusalén y por toda Judea y también a los gentiles, diciendo que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Elohim. ¿Pero de qué manera? O sea, ¿cuál será lo que realmente estribe y que dé testimonio de que se han arrepentido y que han vuelto al Señor? Arrepentimiento y obras dignas de arrepentimiento. Así es. Esas obras dignas de arrepentimiento no se puede traducir de otra forma más que obediencia a su palabra. La obra digna de arrepentimiento es nuestro caminar, nuestro andar en cada día. Arrepentido, ¿haciendo qué? Pues lo que el Señor me indica que debo hacer. Porque si antes hacía tal o cual cosa y no consideraba a Adonai en mi vida, hoy ya no. Hoy considero a Adonai, ¿sabes cómo? Observando y haciendo conforme a lo que nos ha enseñado. Porque si no sería un remordimiento. Exacto. Caeríamos en el remordimiento genuino. En la conciencia. En el, wow, me volví a equivocar. Perdón, Señor, pero no transformo nada. Porque ahora sí, como el borracho, ¿no? Cuando se levanta después de que se todo golpeado, ¿no? De que tuvo una noche brutal y le pegaron y cuando se levanta dice, hay una chelita por ahí, no hay, porque lo volvería a hacer. No tengo nada, estoy vivo, no pasó nada. No me duele nada. No me duele nada.
¿Arrepentimiento cuál? No hay arrepentimiento alguno. Hay solo culpa de la culpa de... Esta culpa que te come, que te puede hasta destruir, te puede matar la culpa, ¿eh? Mira, otra versión dice... Pero no es un proceso que venga de parte de Dios. Claro, arrepentirse de sus pecados y después hacer obras que sean consistentes con el arrepentimiento. Exacto. Obras que sean consistentes con el arrepentimiento. Por eso decía el Señor, ¿no? Y por eso les decía inclusive Shaul, ¿no? El que robe, no robe más. Por eso, ¿qué le dice el Señor al que le perdona sus pecados? Ve y no peques más. No vaya a ser que te caiga una transgresión peor. ¿Por qué? Porque ya no va a haber más que te cubra. Mi reina, ¿no? O mi rey. Entonces, es humillarte con el corazón contrito verdaderamente en nuestro espíritu, postrarnos delante de Yehoshua HaMashiach con un corazón así, humillado, contrito, ¿no? Y sabes, el ejemplo más claro de eso es que nosotros sometamos nuestra carne. Es la manera más evidente de que está sucediendo. Despojarnos del ego, que es el origen de todos los males del hombre. Fíjate, les pongo yo aquí de comentario, ese ego que se traduce en orgullo, que como puede ser soberbio, como puede ser soberbia y hacerte creer que todo lo mereces, porque eso es lo que hace el orgullo, ¿no? Como también puede ser conmiseración, del otro lado, claro, que de igual forma te hace pensar que todo el mal que vives justifica tu manera de actuar y de vivir. Eso es orgullo igualito. Estoy pagando aquí y sí, claro, igual de extremo, pero es orgullo al final. Es tu carne justificándose, de una o de otra forma. Les pongo aquí, es orgulloso el que cree que merece todo y por eso justifica cualquier atrocidad para alcanzar sus deseos en nombre de me lo merezco, como lo ha dicho muchas veces, como el que a través de su terrible condición de vida justifica esa misma condición y la convierte en la razón para poder actuar de tal o cual forma. Yo estoy sufriendo tanto, es que yo no merezco esto. Y oye, pero estás robando, es que mira mi condición. ¿Qué más puedo hacer? ¿No? Así es. Ambos es orgullo puro y duro. No hay más, ¿no? Les pongo yo aquí, el hacer teshuvá es buscar el arrepentimiento genuino, humillando nuestro corazón delante de Dios, despojándonos de nuestros defectos de carácter, que por años han formado parte de nuestros hábitos, a través de obedecer las instrucciones que el Señor nos ha dado. Destruir nuestros hábitos, destruir nuestras formas, nuestro carácter inclusive torcido a través de obedecer. Por eso tú vas a ver que en la iglesia llegan bien emocionados. Sí, el Señor es, qué lindo, qué padre, guardemos. 3 semanas después, ya no quiero tanto guardar porque ya no puedo hacer lo que hacía en mi pasado. Y 4 semanas después ya no vienen. ¿Ya? ¿Qué pasó? Pues es que no puedo hacer nada. Es que lo que hacía estaba mal. Pues sí, pero es mi gusto y es lo que quiero. Y así me gusta. No es mi tiempo. No estoy preparado. Ya por lo emocional también. Las emociones, claro, se vuelve emocional. El fueguito. Lejos de ser un culto racional, viene a ser un culto emocional. No, y como hablamos la semana pasada, pensamos que estamos en el Señor, pero el Señor no está en nosotros. Exacto, porque fíjate algo que no dije yo y que iba a decir, y qué bueno que recuerdas que lo diga el día de hoy. Igual al rato si sigues con el tema lo voy a decir también, ¿no? Lo importante no es que nosotros digamos conocemos al Señor. Lo importante es ser conocidos de Él. Que tú puedas saber que Él te conoce. Porque siempre doy el ejemplo que en una gran empresa, en la escuela, por ejemplo, ¿no? En tu salón de clases. Tú eres conocido del profesor cuando ¿qué? Cuando eres buen estudiante. Cuando eres buen estudiante. Bueno, cuando no, es que esa es la otra, ¿no? Cuando Dios. ganas muchas partes y te portas muy mal. Cuando te han dado, pero ya tú llegas ya no llegas al salón de clases, sino a la dirección. Porque sabes que tienes una corrección perpetua, ¿no? Amigos conocen al director. Eres conocido por el director, no por estar en el cuadro de honor, sino porque te la pasas en su oficina más que... Entonces, fíjate, ¿no? Entonces, fíjate la dualidad. Eres más conocido por Hasatán porque obras como él, que por Dios porque obras en la voluntad de él. Este es un punto que nosotros deberíamos observar, ¿no?
Yo prefiero ser conocido de Dios como el que guarda y observa las ordenanzas de lo que Él me ha enseñado, que ya hemos dicho que son para bien, son para bienestar, para beneficio de nosotros, ¿no? Ah, no, yo no soy muy conocido del Señor, pero sí soy bien conocido del otro lado. Cuidado, cuidado, ¿no? Todo tiene que ver también, por ejemplo, con la estima que tengas de ti mismo. También. Porque Es que es bien peligroso esa parte, en una ¿no? empresa, fíjate, en una empresa puede haber dos posturas. El empleado que lleva 25 años y el jefe nunca le ha dirigido la palabra, Ni siquiera es visible. pero permanece en la empresa. Está en la empresa como un trabajador. Entonces, el que el jefe no le dirija la palabra tiene de dos. O está haciendo su trabajo como tiene que hacer, por lo que no le tienen que llamar la atención, o la otra persona... Hombre, sí, pero te voy a decir algo. Esto es así y es real. Pero en el día del corte final, cuando despidan a los que no sirven de la empresa, el Señor va a llamar a los que Él conoce. Y a ese que aunque nunca le dirigió la palabra, pero ve sus números, sus resultados, ese estará ahí, en el último día. Y está la otra postura, la que quiere renombrar, la que está entrando a la empresa y ya quiere estar en la oficina del jefe. Bien, mira, bien, qué bueno. Ojalá y así fuese, que estuvieras verdaderamente haciendo lo que te corresponde hacer. Porque a eso estamos llamados, a obedecer. Y ojo, aunque nosotros sabemos que la obediencia es gradual, es como santificación progresiva, ¿no? Que vamos a ir teniendo, porque hemos tenido hábitos brutales, siempre le he dicho, pecaste 33 años de tu vida, ¿no? Como en mi caso, que yo 33 años de mi vida hice lo que se me antojó, y después el Señor vino y ¡praj! Me jaló, me trajo a su... Y entonces, ¿qué pasa? Que no en 3 años vas a transformarlo todo lo que destruiste y el daño que hiciste con tu propia vida en esos 33 años. ¿Puede hacerlo el Señor? Claro que puede hacerlo. Pero Él va a permitir que vivas el proceso para que esa santificación progresiva te haga fuerte, sólido. No que te perdono todo y a la segunda que puedes, ya estás otra vez ahí. Vas de nuevo. ¿Me entiendes? Literalmente les pongo yo aquí, sería quitar todas y cada una de las máscaras, literal, que usamos para justificar el pecado y el mal proceder. Literalmente sería desenmascararnos ya. Quítate la máscara ya. No puedes seguir andando en la misma condición diciendo, no, yo soy ¿cómo se llama? El del Señor o la del Señor, ¿no? Y aquí estoy, mira, aquí estoy en el Shabbat con mi máscara de buen creyente. Y allá afuera, esta se guarda en el estuche, ¿no? De, así soy yo. Claro, bueno, es que, bueno, y mira cómo tantas canciones, ay Dios mío, de estas de cristianoides, ¿no? Siempre hemos dicho cristianoides, ¿no? El Señor me acepta como soy. Y espérame, no es verdad. El Señor no te acepta como eres. El Señor te ha dado la guía, la dirección y la manera de transformar quién eres para ser acepto delante de sus ojos. Es que se descontextualiza. Claro. El Señor te acepta tal cual estás, pero no permitirá que sigas así jamás. Y entonces, cuando viene a nuestra vida, Tal cual. hombre, claro, o sea, lo que hizo no fue rechazarte de lo sucio que venías, embarrado de todos. Él no te quitó, pero Él no te... lo que hace el Señor es todo nuevo. Claro, pero tú no puedes seguir embarrado y apestando todo el tiempo, ni embarrándote un poquito más, o medio quitándote y luego volviéndote a poner. O sea, es que literalmente debemos despojarnos de la doble moral que a veces se vive, y la autojustificación que es basura delante de Adonai. Es orgullo. Ese orgullo, esa doble moral, en donde yo digo, bueno, sí, poquito, pero... Porque ¿sabes qué pasa? Que lo angustiante de esta doble moral, de usar la máscara, de no entender de qué va esto y por qué festejamos esto, pero no solamente el por qué festejamos, sino el vivir conforme a esto, hará que el último día haya consecuencias gravísimas. No pasa nada. Sigo vivo. Y me va bien, ¿eh? ¿Vale? Bien. Aparentemente, vale. Dice. Aparentemente. El Señor dice bien claro en su palabra que con él no, o sea, apartados de él nada somos. Nada. Y en cualquier cosa de nuestra situación, que no estemos agarrados del Señor, en cualquier situación que pasemos, solo vamos a pasar angustia.
Pero Claro. aún pasemos por situaciones complicadas, pero el Señor está en nuestra vida, estamos agarrados de Él, luchando con nuestras cosas. Habrá angustia, pero habrá shalom, habrá paz. Exactamente. Porque sabemos que proviene de Él cada situación y hay salvación y esperanza en Él. Pero cuando no estamos en Él, esa angustia te rompe y esa Y angustia es que, ¿sabes qué pasa? más. Que el hombre, bueno, Satanás ha hecho, y la verdad, eso sí es lo que ha hecho, y lo ha hecho de manera perfecta, ¿no? Muy bien hecho, ha sido que el hombre piense, crea y entienda que solo hay esto, que no hay otra cosa. Y que estos años que tendrás de vida serán los únicos años en los que tú tendrás conciencia para poder hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Que vamos a beber y tomar, que el mundo se va a acabar, ¿no? Comer y hacer lo que tenga que hacerse, porque esto se va, esta vida es una sola. Disfrútala, haz lo que tengas que hacer, pasa por encima quien tengas que pasar. Hombre, del que te lloren en tu casa, que lloren en la tuya. Es lo que hay. De hecho, Esa palabrita, ¿no? Esto es lo que hay. Y no es lo único que hay. No es lo único que hay. ¿Cómo? El adjetivo que utilizan. Claro, claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando vas viviendo vidas de esta forma, entonces hay doble moral. Y es necesario, es indispensable, es debido a muerte que entendamos esto. Y de una vez por todas salgamos de donde estemos metidos. En el departamento de la vida en el que estemos. Tan pequeñito, es que nadie lo ve. El Señor sí lo ve. Transfórmalo. Es tan así que el Señor lo declara para su pueblo de la forma en la cual Él demanda que su pueblo se conduzca. Mira, rápido, Sí. Levítico 18:1. Habló Hashem a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Adonai vuestro Elohim. No haréis como hacen en la tierra de Misraim, en la cual moraste, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Verso 4. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Hashem, tu Elohim. Amén. Así es. Porque fíjate que ahorita que estabas diciendo eso, se me vino a la mente, ¿no? Que a veces nosotros pensamos que cosas, detalles tan tontos, no pasa nada. No estamos, yo no creo que haya pasado Aquí nada. lo dice, Pero sabes, no es así. no practicarás nada que viviste en Israel. No hagas como el mundo. Eso es. Y mira, el 5 termina diciendo: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el nombre, vivirá en ellos. Exactamente. Yo Soy Adonai. el Señor. Ahí está. Ahora, yo te voy a decir algo. ¿Ese día habrá juicio? Sí habrá juicio. ¿Se te analizará tus pecados? Sí. Todos seremos angustiados. Y seremos encontrados aceptos, ¿por qué? Por la muerte, resurrección y la sangre derramada de Hashem mismo, en Yehoshua HaMashiach. Pero ¿qué pasa cuando vengan delante de ti, se abran los libros y tu pecado más grande haya sido deshonrar a Dios Todo el tiempo. todo el tiempo? Tu peregrinación. En tu práctica tibia de vida, ¿no? En tu práctica de doble moral. Eso es el riesgo de esto, ¿sabes? Puedes pasar toda tu vida haciendo como que haces, como que crees y no crees, y como que haces y no haces. Eso no importa. Pero el día final, sí importa más bien. Y el día final, ese día se tomará en cuenta todas esas cosas. A veces dicen, no fue nada, hombre. Pues, nada. Si me invitaron a un negocito rápido, ¿verdad? Sí. Nada, no. Y fíjate, les pongo yo que, y lejos de prometer que jamás no volveremos a equivocarnos, nos presentamos delante de Él como incapaces espirituales para hacer el bien. Porque esa es la realidad. Somos incapaces, estamos como con una, ¿cómo dice cuando dicen que tienes una qué? Discapacitados. Una discapacidad Discapacitados espiritual espirituales. para hacer el bien. Y clamar a Él, a nuestro Señor, para que nos capacite, instruya, ayude a través del Ruach HaKodesh, a través de su Espíritu poderoso de santidad, su manifestación, para que entonces podamos decir, yo sé, yo soy el peor, y mis patitas se mueven al mal todo el tiempo, pero ya no más, porque está el Ruach HaKodesh, está el Espíritu de Dios, su santidad manifiesta en mí, mostrándome, redarguyéndome. Por eso si tú haces el mal y no sientes ninguna culpa, si tú haces el mal y haces lo que sabes que está mal y no hay ningún inclusive remordimiento en ti, analízalo, analízate
Analízate grande y fuertemente, porque entonces muy probablemente no le has conocido a Él. No le tienes a Él. Y Él no mora en ti. ¿No? Yom Kippur representa el día del juicio final, cuando Dios juzgará a su pueblo, al mundo entero. Porque habrá juicio primero para los de adentro y luego para los de afuera, ¿eh? Sí, porque el justo de Adonai por su casa empieza. Exactamente. Debemos mirar este Moed, esta cita divina con el Señor, como una sombra profética en la cual Mashiach volverá y terminará lo que un día inició. ¿En dónde? En Pesaj, ¿no? En la cruz del Calvario. El día de la expiación es el día santo, solemne, sagrado, para quien es pueblo de Dios. La palabra expiación habla de transformar, de cambiar la condición. No solo como el perdonar tus pecados un año, borrón y cuenta nueva, ya pasó. No. Es cambiar la condición permanentemente. Y por eso esta fiesta tiene una visión escatológica. Y nosotros la observamos como una sombra de algo que está por venir. Nos gozamos en ello. Y entonces, cuando inteligimos y decimos, esto que estamos festejando es lo que se sucederá. Y entonces tiene que venir a nuestra mente, ¿y ese día cómo me voy a encontrar yo? ¿Y ese día cómo que me encontrará siendo el Señor? Como dicen aquí, ¡guau! Tengo que cambiar lo que estoy haciendo mal. ¿Te das cuenta de la didáctica? Para que llegue la expiación, porque la expiación es la última instancia ya, Claro. es lo que fue perdonado, lo que fue quitado, lo que ya fue saldado, tuvo que haber antes redención. O sea, lo que redime. Claro. Su lugar, mi lugar. Y lo que hay en medio de eso es una acción impresionante de amor. Entonces, la imagen sería, era mi momento para morir, era mi juicio. Sí. Él en redención tomó mi lugar, porque eso es la palabra redención. Sí. Tomar el lugar. Redimir, claro. Y en ese momento Él me redime, pero no se queda allí. Él, claro, o sea, me redime, pero yo puedo morir en otro momento. Pero no es eso, sino que en su muerte se cumple la expiación. Claro. Para que yo ya no vuelva a morir. Y para que ese día, porque acuérdate que un día para el Señor es como 1000 años, ¿no? Y 1000 años como un día. O sea, de la cruz al día de la expiación, para el Señor no hay más que un chasquido de dedos. Así fue, es que así fue. Y entonces nosotros tenemos que ver las fiestas como un solo evento. ¿Me entiendes? Claro, este evento nosotros no lo miramos así porque nosotros somos finitos. Tenemos principio y fin. La cronología. Exactamente. Y por eso el Señor, con mucho cuidado, dejó ahí para que nosotros la entendiéramos y pudiéramos comprenderla. Por eso la importancia de observarla, no como que el Señor nos limpie un año más y volvemos a quedar en blanco para volver a ir y embarrarnos. No se trata de eso. Sino que la observamos con la firme convicción de que Mashiach, Cristo, volverá y cambiará nuestra naturaleza caída y corrupta, en una nueva incorruptible condición. Amén. En este día también se realiza lo que, como bien leímos, ¿qué era qué? Sí, pero nosotros, en nuestra didáctica, ¿qué tenemos que hacer? Observar un qué? La aflicción de nuestra carne. ¿A través de qué? Del ayuno. De la negación. Esta es la única ocasión, el único Moed, la única fiesta en la que Dios, Hashem, Elohim, te va a pedir o te va a demandar un ayuno. Algo como esto, que aflija su carne. Es la única vez que lo va a hacer. ¿No? Será una ocasión sagrada para ustedes y practicarán ¿qué? La negación propia. Ahora, este ayuno, ¿qué representa? Vamos a verlo rápidamente, no me quiero tampoco tardar muchísimo porque ya llevamos un ratito, pero es necesario que lo veamos. Es humillar nuestra carne en un sentido mucho más profundo del que se entiende y conoce comúnmente. No es el sentido de ofender a nuestro propio cuerpo, porque cualquiera, ya una vez me lo dijeron, esto es el templo de Dios, ¿cómo le vas a ofender de esa forma? No es así.
sino privarlo de las necesidades y placeres de este cuerpo terrenal y corrupto. De hecho, la aflicción de la carne, o sea, el que te llegues a sentir hambre, es la última instancia del ayuno. Claro, O sea, de hecho, al final la carne es la que menos padece. claro, cuando ya has entendido, Lo que padece realmente es Claro. el corazón, es la mente, lo que hay ahí en ese lugar. Tu Fíjate, les pongo yo aquí, Tu voluntad. Eso es. esto es inclusive doblegar tu voluntad, Claro. Fíjate, les pongo, negarse a sí mismo tiene una connotación restrictiva, o sea, tiene una forma restrictiva en todos los sentidos, ¿no? Con los cuales percibimos y sentimos. Nosotros deberíamos estar afligiendo nuestra forma de vida en todos los aspectos y sentidos. En como escuchamos, como sentimos, como vivimos, como todo. Es negarle a nuestra carne inclusive las necesidades básicas. Y por eso decía David, la última instancia. La última instancia es la carne. Inclusive como comida y agua. ¿Con el fin de qué? De poder entender que nuestra condición espiritual es mucho más importante que la física y la material. Y podamos nosotros entender, ¿no? Por eso inclusive los judíos toda esa noche se la pasan en vela, estudiando la Torah. Porque inclusive el dormir debería ser, ¿no? No, claro, o sea, no, deja tu golpe, no, sino se pasan estudiando la Torah, ya sea en el muro, ¿no? Dando de golpes de crack. No se trata de eso. Se trata de que ellos lo hacen con el fin de también afligir su carne, porque el sueño es rico, Claro. es reparador, es bueno, ¿no? Prefiero dormir y no pensar en comer. Claro, pues no. Duérmelo menos ese día. Inclusive si puedes echarte tu desvelón como nunca, hazlo. ¿No? Estudiando Torah, disertando sobre las bondades de nuestro Señor, porque tampoco vas a ponerte a ver la serie, la maratónica de serie que te gusta, ¿no? Inclusive aunque sean series bíblicas y hablen del Señor, cero. Aflige todos los sentidos con el único fin de que entiendas que lo espiritual es lo más importante y que la carne no sirve para nada y que se nos será quitado. Una retrospección, claro, hombre. Cuando ayunamos y practicamos la negación, anunciamos que cuando venga Yehoshua y seamos restaurados y transformados, se nos será quitada esta condición de corrupción que tenemos en este cuerpo, en esta carne y en esta sangre. Y seremos libres de la concupiscencia, la cual es la raíz y origen del estado pecaminoso del hombre. Entendiendo también en esto, es que es precioso, es súper didáctico. Cuando nosotros practicamos la negación propia, nos damos cuenta de todo lo que necesitamos. Claro. Porque como bien decíamos desde el principio, no solamente es comer y beber, es abstenerte de todo aquello que sacia tu vida. Cuando nosotros somos conscientes de todas las cosas que necesitamos, estaremos conscientes que cuando Mashiach vuelva, todo eso Él nos suplirá, pero no conforme a nuestros deseos, sino conforme a la eternidad y el programa que está diseñado. Claro. Y las necesidades que hoy tienes físicas dejarán de ser. Ya no habrá más. Y tendremos una naturaleza correcta, perfecta, en donde habrá fruto en cada una de las cosas que hagamos. Efectivamente. ¿Me entiendes? Donde las necesidades que nosotros tenemos, sabremos que... Entonces piensa que todo este ayuno que tú tendrás en todos los sentidos, es que me voy a poner a hacer mis chichillots porque ese día es el día santo y es el día mejor que puedo hacer. Esto te va a distraer, brother. Lo que estás haciendo es otra vez tu carne, ¿me entiendes? No. Todo este ayuno, toda esta privación de las cosas que nosotros tenemos y que percibimos, será lo que haga que nos tomemos conciencia de todo lo que es corrupto dentro de nosotros, de toda la condición que hay caída, y que entonces podamos tener escatológicamente en una visión muy profética, de cómo seremos en una naturaleza. Tengo tanta hambre. Baruch Hashem, cuando el Señor me restaure, no habrá esta hambre. Hombre, estoy aburrido. Baruch Hashem, porque el Señor, cuando nos dé una naturaleza nueva, no habrá aburrimiento. Baruch Adonai, bendito el Señor, porque seré transformado. Y eso es lo que debe de existir en cada minuto, segundo
tiempo, hora y día de este ayuno que vamos a tener. Pregunta que cuándo se hace. El día lunes a la caída del sol. En el principio. El día lunes a la caída del sol empieza y después acaba a la caída del sol el martes. El día lunes, para los que estamos en este hemisferio, bueno, en esta latitud más bien, pues no es tan complicado, ¿no? Ya son las 8 de la noche, ya vas a ir a dormir, que si haces el ayuno correcto, pues igual te pones a estudiar. Lo complicado para muchos es el día cuando abres tus ojitos en la mañana y dices, tengo hambre. Eso vamos a hablar ahorita, ¿eh? Vamos a ver eso de los que no pueden realizar este ayuno como quisieran. Entonces, Filipenses 3:21, lo voy a leer yo, no vayan allá porque ya vamos tarde. Filipenses 3:21. Él transformará nuestro cuerpo miserable. ¿Sí te das cuenta cómo Shaul les habla a los filipenses? Nos está hablando de la condición real. Miseria hay en esta condición y en este cuerpo. Nuestro cuerpo miserable será transformado para que sea como un cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. O sea, el Señor es poderoso para transformarnos. Primera de Juan 3:2. Versículo 2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Mashiach, el Cristo, venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Claro, ¿podremos estar delante de Dios? Porque ya no habrá corrupción. Si nosotros hoy deseamos, Señor, manifiéstate en este momento. No te manifiestes en este momento, porque ¿sabes qué? Soy corrupto y tú no puedes estar donde hay corrupción. Tu manifestación será diferente, la manifestación del Señor será diferente. Por eso en gracia y misericordia y amor, ¿no? Y muchas veces vemos cómo suceden cosas en nuestra vida, duras y difíciles, y hay misericordia también en ellas. Hablaba yo con mi madre anoche precisamente de eso. El Señor va a permitir muchas veces que tú caigas en estados de aflicción fuertísimas, inclusive de salud grave, para que tu condición sea transformada. Porque a Él lo que le interesa no son los 70, 80, 90 o 120 o cuántos años que tenga, sino la eternidad con Él. Y tal vez permita que haya aflicciones fuertísimas en tu vida o en alguno de los tuyos, para que entonces haya transformación y cambio. Yo siempre cuando veo a las personas y dices, bueno, ¿y conocí al Señor? Pues más o menos, o no le conocía. Bueno, pues ojalá y el Señor en su misericordia, bondad y amor, en medio de toda esta aflicción y dolor que hubo en Él el clamar a Él. ¿No? El buscarle a Él y buscar la redención. Exactamente. Colosenses 3, verso 4. Cuando el Mashiach, que es nuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados en Él en gloria, transformados. Esto nos abre un poco más la perspectiva. Podremos ver, les pongo yo, que Yehoshua, cuando vuelva y nos transforme, Él quitará la carne que nos hace mortales y la sangre que es el símbolo del pecado para darnos una nueva naturaleza. Por eso Yehoshua en la cruz derramó toda su sangre como símbolo de deshacerse de toda la corrupción, toda la impiedad, toda la transgresión y pecado nuestro, en el cual cargó para la redención del hombre. Amén. Hebreos 9:11 al 13. Vamos a leer rápidamente esto. Mashiach, por el contrario, Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Amén. Hebreos 4:14. Así que teniendo un gran sumo sacerdote que ha atravesado el cielo, Yehoshua, el hijo de Elohim, retengamos nuestra confesión. Y ese retengamos nuestra confesión es vivamos en santidad. Es vivamos guiados por el Ruach HaKodesh. ¿No? Retengamos. Dice aquí nuestra confesión. Y nuestra confesión no solamente decir, sino respaldar con hechos lo que hemos hablado con nuestra boca. ¿No? En México hay un dicho, ¿no? Dice lo que dices con tu boca, sosténlo. ¿No? Sosténlo con hechos. Cuando Yehoshua murió en la cruz,
puso en orden lo espiritual, redimiéndonos de lo inevitable, o más bien del inevitable destino que el hombre tenía. ¿Cuál era? La muerte eterna. La muerte segunda, exactamente. Cuando nuestro Rey y Señor Yehoshua HaMashiach muere en la cruz cargando con todos nuestros pecados y con la culpa, Él garantizó la restauración total. Y era lo que decía hace rato David. Al estado primero, en el Gran Edén, como el que tenía Eva y Adán, antes de la caída. ¿No? Y su segunda venida, en un día de Kippur, Él nos quitará la condición carnal, descubriéndonos, quitando de esta carne, ¿no? Es más, retirándonos esta carne que hoy nos cubre, o que es el envase, ¿no? Dándonos una nueva naturaleza. Dice Pablo, yo sé en quién he creído y he confiado. Claro. Él guardará mi depósito. Exactamente. Él guardará mi Sin depósito carne para aquel día. y sin pecado, sin corrupción y sin muerte. Primera de Corintios 15:54. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está muerte? Amén, por nuestro Señor Yehoshua. Aleluya. ¿Dónde está muerte? No habrá más muerte. Primera de Corintios 15:54. No habrá más muerte. Ahora bien, les pongo yo. Ya vamos a terminar. Un poquito más. El último jalón. Esta incorrupción de la que hablamos aún es visible, pues vivimos en cuerpos de carne y sangre, corruptos y transgresores de la Torá. ¿Estamos de acuerdo? A los ojos de cualquiera, a los ojos del incrédulo, no hay diferencia entre uno y otro, entre el que ha sido redimido y el hombre natural. ¿Te das cuenta? Porque allá afuera, ¿qué dice el incrédulo? Yo estoy igual, ¿eh? Sigues teniendo 2 ojos, la misma nariz. Oh, y si por ahí alguna te caen en alguna cosita, dicen, pues sigue siendo igual el mismo pecador, ¿no? Pues no, al hombre natural, les dice aquí, ¿no? Les pongo yo, porque ellos no miran lo que nosotros miramos, ni son portadores de que nosotros portamos. Es el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, la santidad de Dios, la que diferencia al hombre natural del espiritual, que ya no vive más conforme a los deseos de su carne. ¿Estás de acuerdo? Aunque vive en la carne, ¿no? Él ya no es del mundo. Aunque vive en el mundo, ya no actúa ni se mueve como el mundo. El hombre espiritual que busca agradar en todo al quien ha sido, por quien ha sido rescatado y nos ha dado vida eterna. ¿Somos del mundo? No somos del mundo. ¿Vivimos en el mundo? Sí vivimos en el mundo, pero no actuamos como los del mundo. Y eso es lo que la gente de afuera no entiende, pero nosotros sí podemos ver. Efesios, y ¿sabes? También les cae el 20 cuando empiezan a ver tu vida y empiezan a ver cómo te comportas y dejas de hacer lo que hacías. Es que tú, me acuerdo cómo le decían a David, pero ¿tú de qué vas, brother? Tú sigues siendo el mismo. Ya te quiero ver en 3 años. Igual vas a volver. Pero no sé ni cómo le decían, porque nunca quería decirnos cómo le decían. Porque yo creo que le decían muy feo, pero decía, tú sigues siendo el mismo fulano de que siempre has sido. Aquí te esperamos, carnal. Pues no. Con la pena he sido arrebatado. Ese es el verdadero arrebatamiento. He sido arrebatado por el Señor de las fauces del infierno, ¿no? De la condición de muerte eterna, y he sido restaurado y he sido hecho nuevo. Efesios 1:13, en él también ustedes, habiendo oído el mensaje de verdad, la buena noticia de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad que se había prometido. No estamos solos. Cuando el Señor se fue, no nos dejó al garete, en una condición a ver qué hacen, a ver cómo les va. Él proveyó de su santidad, de la manifestación de su santidad, el Espíritu Santo, no como el Gasparín que viene y te recomienda y te dice no, sino su santidad, su actuar, su mente, su forma, para que vivas entonces ahora una vida distinta y actúes de manera distinta y respondas de manera distinta y observes y hagas juicios y emitas juicios de manera distinta, conforme a lo que Él nos ha enseñado. El día de Yehoshua,
Cuando Él vuelva, el cuerpo de corrupción será transformado en un cuerpo de incorrupción. Y será entonces, sí visible, la obra completa de Adonai en nosotros. Pero fíjate qué triste y qué duro, porque los que hoy te digan, yo no veo diferencia alguna, si les toca estar vivos a la vuelta del Señor, ellos sí verán el cambio brutal. Y dirán, ¿por qué tienes esa naturaleza nueva? Si es que podrán tener una relación con nosotros igual, ¿no? ¿Cómo es que hoy tú ya tienes una naturaleza nueva y yo sigo en la misma condición caída? Porque no entendiste que esto yo ya lo tenía desde mucho antes. Amén. Romanos 8, ya vamos a terminar, del 16 al 23. Esta es maratónica un poquito porque la fecha lo necesita y lo pide. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Elohim. Romanos 8, del 16 al 23. El Espíritu mismo da evidencia, les asegura a nuestro espíritu que somos hijos, da testimonio exactamente, de que somos hijos de Elohim. Y somos hijos, y si somos hijos, ¿somos qué? Herederos, herederos de Elohim y coherederos con Mashiach. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. O sea, el sufrir al que se refiere aquí es, si nosotros machacamos nuestra carne, golpeamos nuestra carne, dice Pablo, ¿no? Golpeando nuestra carne. O sea, si sometemos nuestra naturaleza y no le damos rienda suelta, aunque parezca hoy que es que es difícil, yo así soy, a mí el reggaetón me mueve. No, a mí el reggaetón me llama, y es cristiano, por eso es que no escucho nada. No, es que yo soy anti-reggaetón, ¿no? Siempre que pienso en algo que es corrupción, pienso en reggaetón, ¿no? Perdón, ¿no? Pero no, es que nada, el Señor nos ha provisto, ¿no? Y si somos sus hijos, somos coherederos con Él. Y entonces, si sufrimos y cerramos nuestros oíditos a lo que no es música, a nuestra boca a lo que no es comida, nuestro corazón a lo que no son emociones sanas, ¿no? Entonces eso podría pensarse que si nos sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en el día de su gloria. Un día como el que viene, como el que festejamos y que será, ¿no? De hecho, dice el 18, considero que nada se compara a los sufrimientos actuales, esos de tener que dejar de hacer todo lo que tengas que hacer y que ya no haces porque, te cuesta tanto trabajo, con la gloria que habrá de revelarse en nosotros, la gloria venidera. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Elohim, porque fue sometida a frustración, o sea, también se sometió la propia creación, ¿no? A la vanidad, a la corrupción. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda firme la esperanza, hay una promesa, de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción, que la esclaviza, para alcanzar así gloriosa libertad de los hijos de Elohim. Sabemos, dice el 22, que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Está hablando de Yom HaKippurim. Está hablando del día en que seremos transformados. ¿Y cómo es que deberíamos esperar y deberíamos aguardar? Porque hay promesas hechas para nosotros. Amén. Cierto y verdad es esto, les pongo yo aquí. El día de la redención del hombre será también redimida la creación. Isaías 65 del 17 al 25 dice: porque he aquí, yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrán más al pensamiento. Esto está hablando del mismo día, Mas se gozarán y se alegrarán para siempre en las cosas que yo habré creado. He aquí transformo a Jerusalén en alegría y a su pueblo en gozo. Me alegraré con Jerusalén, me regocijaré con mi pueblo, y ya no se oirán en ella voz de lamentos y llantos. No habrá más niños malogrados, ni anciano que no cumpla sus días.
sino que el niño morirá de 100 años y el que no los alcance se tendrá por maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque los años de mi pueblo serán años de un árbol, y mis escogidos disfrutarán plenamente la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni parirán hijos para súbita ruina, porque son la simiente bendita de Hashem y su descendencia con ellos. Y acontecerá que antes de que clamen, yo responderé. Cuando todavía estén hablando, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey, y el lobo será el alimento de la serpiente. No habrá daño ni destruirán en todo, no habrá daño ni destruirán en todo mi santo monte, dice Hashem. Esto no sucede. Esto sucederá y es la visión de Isaías para un día como el que festejaremos, cuando seamos transformados y todo de una se ha hecho nuevo. El día de Yom HaKippurim conmemoremos nuestra redención eterna a través de la manifestación gloriosa de nuestro Elohim Yehoshua HaMashiach, de Jesucristo. No como lo conmemoramos en Pesach, en su primera venida, sino como quien sabe con certeza que volverá y transformará a su pueblo santo y apartado, distinguido por él y para él. Hebreos 10:10 dice, es por esa voluntad que quedamos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yehoshua, el Mashiach, hecha una vez y para siempre. Yom HaKippurim nos recuerda la misericordia del Eterno, pero nos pone en perspectiva de nuestra naturaleza caída, urgente de Mashiach. Y así como sucede en cada mitzvot de la Torá, cada mandamiento de la Biblia, entendemos y comprendemos que Él, nuestro Señor, nuestro Adón, Yehoshua, HaMashiach, Jesucristo, ya lo ha hecho todo. Y por la gracia de Él, somos salvos. Amén. Nosotros obedecemos su palabra como muestra de nuestro amor y agradecimiento. Como dice Juan 14:15, ¿no? Si me aman, guardarán mis mandamientos. Amén. Les pongo ya aquí para terminar. Estos ya son los últimos toques, ¿no? Queridos hermanos. Salutaciones finales. Ya las salutaciones finales, que igual son las represiones finales, pero bueno, necesario es. Queridos hermanos, es necesario destacar que el día de Yom HaKippurim, aunque para el pueblo judío representa el día del perdón, y ese día grande, gran prueba y aflicción, para ellos pues no tienen la certeza del perdón, pues no reconocen la obra redentora de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Es necesario destacar y entender que nosotros afligimos nuestro corazón y nuestro cuerpo en este día en obediencia a los mandamientos y ordenanzas que la Torá indica, siendo indispensable entender que nuestros nombres ya han sido inscritos en el libro de la vida. Amén. A través del sacrificio perfecto de nuestro Adón, de nuestro Señor Yehoshua. Hemos sido perdonados y podemos sabernos portadores de la vida eterna. Es algo que debemos entender y saber. Y a través de su sacrificio hemos sido perdonados y podemos entendernos salvos. Y esta misma salvación de manera implícita nos lleva a responder en obediencia, en amorosa obediencia a las instrucciones y mandamientos que el Eterno nos ha dado. Hoy en estos días previos a Yom HaKippurim, ya tenemos poquitito. Los invito a orar permanentemente. Y ya sabemos lo que significa orar permanentemente, ¿no? Orar en todo tiempo no significa estar todo el tiempo... No, sino poner por obra lo que estamos pidiendo y solicitando a nuestro Señor, para que no haya una doble moral, para que nuestras peticiones sean escuchadas, porque pedimos mal, sino que pidamos bien. Que estemos orando, ¿no? Dando gracias porque Él ya ha hecho todo. Pedir por que se nos sean revelados los pecados que aún nos son ocultos, muy importante. Y oremos también por los nuestros, los que aún no conocen a nuestro Señor y Salvador, y que aún viven esclavos del pecado. Orando por ellos, predicando su evangelio, para que pueda haber redención en ellos. Esto no es un día para pedir perdón. Este es un día para reflexionar en el perdón que nuestro Señor, a través de la atroz muerte que sufrió en la cruz, nos dio. ¿Ven la diferencia?
alinear nuestras vidas, acercarnos al Señor. No te la pases pidiendo perdón. Mejor, dimensiona, observa el perdón que nos dio el Señor con su obra majestuosa y responde a eso en tu vida. Respondamos a esto en amorosa obediencia, como dice la palabra, siendo fieles y perseverando hasta el fin. Obedeciendo cada instrucción como esta que nos ocupa en este día de Yom Kippurim. Ayunemos, este ayuno completo de alimentos, de agua, de distracciones, de televisión, de música, de juegos, de móvil, ¿no? De juegos, de Kevin, de todo lo que hay, ¿no? Enseñemos a nuestros pequeños a guardar este día con la mayor de las solemnidades. Si por alguna razón, y es necesario que diga también esto, estuviera fuera de nuestras posibilidades y tuviésemos que trabajar, porque sabemos que no vivimos en una teocracia, en la cual este día nuestros jefes digan, Yom Kippurim, todos a guardar el día, pues no. Entonces, si tenemos que trabajar, ¿no? O te es imposible pedir el permiso para que este día del año puedas descansar durante esta cita con nuestro Creador, ¿no? Y te es inevitable trabajar. Hazlo sin distraerte del verdadero propósito y objetivo que este mandamiento tiene. Guardando en lo posible, negándote a ti mismo en lo posible, llevando de la mejor forma y más completa forma este ayuno, conforme nos ha dado la instrucción del Señor. Si tienes que trabajar bien, trabaja, pero no te distraigas, ¿no? Como lo hacemos en Shabbat cuando nos ha tocado trabajar en algún momento, ¿no? Baruch Hashem para los que ya no tienen que trabajar en Shabbat. Hombre, qué bendición. Pero si te toca trabajar en Shabbat o te toca festejar alguna de las fiestas, obsérvala. Observa el ayuno, haz el ayuno completo. No te distraigas, no prendas el radio en el coche, no pongas música. Lleva a cabo este ayuno, es importante. Habla de solemnidad, de respeto, habla de obediencia. Esforcémonos en este día de ayuno que está por venir. Amén. Baruch Hashem, entonces, Maranata, Yehoshua viene pronto, vuelve. No sabemos de verdad qué tan pronto el Señor está por venir, porque al día de hoy vemos luces que no se veían en el pasado. Cosas sucediendo que no sucedían en el pasado y que nos da la certeza y la seguridad de que el Señor está pronto en venir. Amén. Pues Shabbat Shalom. Jenny, por favor, si pueden parar ahí el video. Shabbat Shalom a todos. A la distancia, esperen un segundito. Saludos a Pepe Lucho, al Pie de Leche y a todos los hermanos que están lejos en la distancia y que no han podido estar aquí. Les amamos mucho. Shabbat Shalom.